Buenas tardes, mi nombre es Jorge Ernesto González Silva, soy estudiante de la carrera de licenciatura en Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Desde hoy les hablaré acerca de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto. La audiencia constitucional constituye la etapa más importante dentro del juicio de amparo, pues durante su celebración se desarrollan y concentran los actos procesales más trascendentes de todo juicio de garantías, en el cual se reciben las pruebas, se rinden alegatos y, en su caso, se realiza el pedimento al Ministerio Público Federal e inclusive el pronunciamiento de la sentencia respectiva. La audiencia constitucional es un acto jurídico de carácter procesal en el que, ante la presencia del juez de amparo, asistido de su respectivo secretario, se da fe de todo el actuado, se ofrecen y se admiten y desahogan pruebas que exhibe cada parte. Después se pasa al periodo de alegatos. Posteriormente se recibe, en su caso, el pedimento del representante sobre la sociedad federal y concluye con el dictado de la resolución constitucional correspondiente, que es en la que el juez decide si concede o no el amparo del quejoso, o bien si sobresee el juicio por aparecer o haber sobrevenido una causal de improcedencia. Conforme a la regla general prevista en el artículo 147 de la Ley de Amparo, en el auto o acuerdo en que se ordena admitir la demanda de amparo, debe señalarse el día y la hora para que tenga verificativo dicha audiencia constitucional, y esta será a más tardar dentro del término de 30 días. Como un supuesto de excepción de la norma general referida, el numeral 156 del ordenamiento reglamentario en cita dispone que en los casos en que el agraviado impugne la aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en las que reclame la violación de las garantías contenidas en los artículos 16 en materia penal, 19 y 20, fracciones 1, 8 y 10, párrafos primero y segundo de la Constitución Federal. La celebración de la audiencia constitucional debe fijarse dentro de 10 días contados a partir del siguiente en que sea admitida la demanda de amparo. Hablaremos cuándo sucede el diferimiento, la aplazamiento y la transferencia de la audiencia. Esto sucede por las razones y circunstancias que en cada caso establecen los artículos 149, 152 y 153 y demás relativos de la Ley de Amparo. La audiencia constitucional puede ser diferida, aplazada, transferida o suspendida. Tras que los tres primeros vocablos dan a entender que la audiencia no se celebra el día y la hora indicados, para lo que se señala otra fecha en el fin de que se efectúe. Esta se paralizará o detendrá con el propósito de reanudarla una vez que se resuelva la objeción o desahogarse la prueba que motivó la suspensión. El primer artículo mencionado establece que si el informe con justificación no se rinde con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, o sea, al menos 8 días antes de la fecha señalada, esta podrá ser diferida o suspendida, según lo que proceda a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, petición que podrá hacer verbalmente en el momento de verificarse la audiencia. Por otra parte, el numeral 152 dispone que si alguna autoridad o funcionario no cumpliera con la obligación de expedir las copias o documentos que le hubieran solicitado alguna de las partes en el juicio de amparo, el juez de distrito debe aplazar la audiencia constitucional por un término que no exceda los 10 días. En el litigio diario, y aunque no exista disposición expresa al respecto, se acostumbra también a diferir o aplazar la audiencia cuando, llegada la fecha en que debe celebrarse, todavía no se efectúa el emplazamiento del tercero perjudicado o de las autoridades responsables. Y aún en el supuesto de que una vez practicado el emplazamiento, las partes no dispongan del término de 5 días para anunciar en su caso el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección ocular, o bien porque está transcurriendo el término para que las autoridades responsables rindan sus informes justificados, porque no se ha hecho el conocimiento del quejoso o el tercero perjudicado del contenido de los informes con justificación. El artículo 153 de la Ley de Amparo establece como causa de suspensión de la audiencia constitucional el hecho de que alguna de las partes objete de falso algún documento exhibido por otra de ellas, con la finalidad de que, previa a la presentación de las pruebas o contrapruebas respecto al documento mérito de objeción, se determine o no su autenticidad, lo que debe hacerse al reanudarse la audiencia dentro de los 10 días siguientes. Hablemos un poco del desarrollo de periodos. En cuanto al desarrollo de la audiencia constitucional, se establece que una vez se abierta, se procederá a recibir en orden las pruebas previamente exhibidas o anunciadas por las partes, a las que en ese momento ofrezcan en los términos y con las particularidades que respecto de cada medio de prueba analizamos y comentamos en el apartado anterior.
para después pasar al periodo de alegatos, por lo que común suele expresarse por escrito y excepcionalmente de manera verbal. Enseguida se pasa a la recepción, en su caso, del pedimento del Ministerio Público y culmina acto continuo con el dictado del fallo que corresponda. Mediante la reforma vigente a partir del 9 de febrero del 99 se agregó el último párrafo a este precepto. Se estableció que en los juicios de amparo, en los que se impugnan resoluciones jurisdiccionales, el agente del Ministerio Público que actúa en el proceso penal donde se formularen tales resoluciones podrá formular alegatos para lo que deberá notificarse la presentación de la demanda respectiva. Los alegatos en general se integran con los razonamientos lógico-jurídicos que cada parte sabe leer, que tienden a demostrar que los hechos traducidos quedan fundamentados con las pruebas que se aportaron al juicio y que los preceptos legales involucrados resultan aplicables al caso, por lo que deben resolverse conforme a las pretensiones del alegante. Asimismo, con los alegatos se pretende poner de relieve la improcedencia del acto reclamado en la parte contraria, argumentando que las circunstancias que apoyen su derecho no quedaron acreditadas. Una vez concluido este periodo, es decir, cuando el juez de distrito haya tenido por formulado los alegatos de las partes, y en su caso el pedimento del Ministerio Público debe tener lugar al acto continuo de pronunciamiento del fallo que corresponda. A reserva de analizar con más detalle en un capítulo próximo a la sentencia o resolución constitucional que se dicta en los juicios de amparo. Debe asentar que su pronunciamiento debe ajustarse a lo que previenen las disposiciones legales aplicables, fijando en principio de manera clara y precisa cuál es el acto o actos que el quejoso reclama, seguido de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados, y en caso afirmativo, previo al examen si apareció o sobrevino alguna cosa de improcedencia. Y analizar el fondo del asunto, determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dichos actos y concretar en los puntos resolutivos si sobre ese juicio se concede o niega el fallo. Debido a esta práctica de retardar dictada las sentencias de amparo, nuestro más alto Tribunal de Justicia Federal acertadamente ha sostenido que cuando las resoluciones se pronuncian después del día que se celebró la audiencia constitucional, debe ordenarse que la notificación de los fallos se haga personalmente a las partes. Por mi parte será todo. Muchas gracias.